5. Bueno, claramente no somos expertos en esta tecnología y se nos cortó, pero mejor porque entonces tenemos dos partes y así la gente no se aburre tanto de escucharnos, ¿no? Hemos ido a traer algo para poder moverla Este, adelante. sí, además que esto era como una reunioncita, así, para que la gente compartiera también unos tragos y he visto ahí que mis compañeros están un poco tímidos. Pero bueno, volviendo al tema y mirando el futuro, yo sí lo que quería era como decir, a mí me preocupa mucho la reactivación económica del país. Creo que eso va a ser un largo proceso. Creo que necesitamos hoy tomar medidas desde el Ministerio de Economía que está atendiendo la emergencia y eso está más que claro y es obvio que tiene que ser así, pero hay que atender también las otras medidas que puedan reactivar la economía del país. Va a haber un decrecimiento, va a haber una desaceleración eh, del crecimiento económico del Perú, eso está claro, y en Latinoamérica y en el mundo, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Y traigo el tema porque esto va a impactar directamente en la salud, ¿no? Y ahí sí Sí. me gustaría escuchar a José Carlos, tú que estás metido en todo este tema, ¿no? Yo creo ¿Qué ves? que sí, lo que yo estaba empezando a decir al inicio era que este es un antes y un después porque vamos a tener que empezar a cambiar nuestras prioridades. Dentro de ellas, digamos, invertir más en salud como país, invertir más en prevención, invertir más en el personal, que es digamos, el activo más importante, pero creo que lo más importante después de eso es que tenemos que empezar a soñar y, ¿por qué no, empezar a hacer realidad una salud más tecnológica, ¿no? Eh, el mundo Sí, no de va a ser acuerdo. igual y entonces las personas, por ejemplo, la tercera edad, Mm, no deberían ir al hospital para tratarse o para recibir su receta, digamos, de recambio o de reposición de su medicamento antihipertensivo. De ninguna manera. De totalmente de ninguna acuerdo. manera, eso va a tener que suceder, o sea, en un centro de salud primaria, periférico, pequeños, en cada barrio, en cada manzana, en cada, no sé, en cada urbanización, o lo más práctico es que tiene que ser a través de la telemedicina. Pero como bien dicen algunos escritores, las crisis también son oportunidades y las crisis dejan que las empresas y las personas hagan un fast forward, es decir, moverse más rápido hacia una evolución. Mm, Durante mm, muchos años ha habido una discusión pues, en una velocidad pues, cansina, muy lenta en el Ministerio de Salud sobre la telemedicina, la telesalud. Para una norma pasaron como 2 años, para la resolución otros años más. Y al final, la telemedicina acá en el Perú tiene muchísimos detractores que con justicia, creo yo, y con algo de razón, dicen que el acto médico no hay otra manera de hacerlo que no sea presencial. Y quizás escuchando esos razonamientos que tienen un asidero, tienen, digamos, base, el Ministerio de Salud saca una norma el año pasado a inicios diciendo de que la telemedicina, la telesalud, solamente se puede hacer entre una IPRES y otra IPRES, es decir, entre una clínica y otra clínica, o entre un hospital y una clínica, y tiene que haber dos proveedores de salud. O sea, tiene que haber un médico, por ejemplo, general en un pueblo en la Sierra del Perú, comunicándose con un especialista en el Hospital Revaliati y el Hospital Cayetano Heredia. ¿Puede ser entre un profesional de salud y un paciente? No puede ser, está prohibido. Bueno, ok, entonces eso ahora está prohibido hoy. hoy se está prohibido hoy, Ok, pero ok. en esta situación, hoy en día, en este momento, hay miles de personas que tienen un montón de dudas porque tienen alguna infección respiratoria y no saben si es coronavirus y Mm, necesitan orientación. Pero no solamente eso, hay muchísimas personas gestantes, tienen dudas, personas hipertensas también tienen dudas o tienen una consulta. Hay un montón de personas que tienen problemas de salud comunes, una infección urinaria, un dolor de cabeza. total. Es discutible si tú puedes hacer teleconsulta con una infección urinaria o con un dolor de cabeza. Sí, es discutible. Pero hay que movernos en base a eso. Hay que movernos y buscar soluciones. ¿Puede haber un riesgo de que alguien que tenga un dolor de cabeza sea algo más serio que una migraña? Sí, pero las posibilidades y las chances son menores y el riesgo de llevarlo ahorita a una clínica para ver si le hacemos una resonancia o una evaluación neurológica completa in situ son O más sea, porque se puede contagiar. puede haber una especie Entonces, de peritaje o de triaje
Y te quiero hacer una pregunta, o dos preguntas, porque tú estás metido en este tema y la verdad que a mí me interesa mucho. La primera es, ¿no podríamos aplicar un modelo en el que el médico de atención primaria se desplace al domicilio del paciente y desde ahí, a través de un iPhone, de un iPad, lo que sea, se conecte con el especialista que está en algún tipo de centro de operaciones y haga, digamos, el examen físico, toda la parte que hay que hacer de signos, de la evaluación del paciente, reporte en vivo y lleguen juntos a una conclusión de si ese paciente necesita ser simplemente atendido ahí o necesita sí ir a un centro de atención porque requiere, no sé, una resonancia magnética, una Sí, radiografía, whatever. sí, sí, sí. Y mi segunda pregunta, para que a ver si me responden las dos, era cuando tú hablabas de la dispensación de medicamentos. Ujú. ¿Por qué no lo hacemos delivery, hermano? ¿Por qué no podemos tener un servicio? Si hoy despachamos hamburguesas y pollos a la brasa delivery, ¿por qué no podemos enviar medicamentos a la casa del paciente? En vez de que Claro. hagan colas y tener el hospital lleno de gente, que eso también es un foco infeccioso. En otros países, la telemedicina médico-paciente es totalmente permitida. Empecemos por Inglaterra o Estados Unidos. Y de hecho está ya incluso regulado la prescripción online. Yo tengo una teleconsulta contigo, como estamos conversando aquí, te digo, ok, sí, te mando la receta y la receta le llega al paciente y le llega a la farmacia. Y luego el paciente llega a la farmacia más cercana y dice, sí, este es mi código y le dan de inmediato el medicamento con prescripción. Nosotros todavía no Imagínate, estamos haciendo eso en Perú. Imagínate lo que sería una podríamos locura. lograr. Ahora, con lo que tú Claro. dices, yo coincido en que yo creo que el flujo debería ser así, ¿no? Primero, incluso antes que una teleconversación, podríamos utilizar inteligencia artificial y bots. Hay flujogramas de preguntas muy sencillas en las cuales se puede descartar muchos problemas de Claro. salud. Como el Bots, bot que hablas creó como una Doctus para computadora. COVID. Nosotros en Doctos hemos creado un bot que hace un descarte Sí, lo vi, lo vi. de COVID con preguntas básicas que siguen el algoritmo del Ministerio de Salud y de la Presidencia del Consejo de Ministros, la PCM. Y ese algoritmo está hecho por el mismo Estado que desalienta la telemedicina, pero en realidad eso es como algo parecido a la telemedicina. Es hablar con Y un robot parece que y ahora te le da sirve algunas la orientaciones. telemedicina. Ahora no queda otra, porque yo creo que después de ese bot debería llegar a una teleconsulta. Y en la teleconsulta, imagínate esto a futuro, que el Estado pueda proveer o que las personas pueden comprar monitores o sensores en su casa, que yo le pueda decir, a ver, tómese la temperatura y automáticamente eso se conecta al celular y llegue cuál es la temperatura. O la presión arterial, o incluso estetoscopios que existen ya, que transmiten vía Bluetooth al celular y pueden tener una comunicación con el médico. Electrocardiogramas que funcionan, que son portátiles y son pequeños y son baratos y que se conectan con el celular. O sea, el mundo de los dispositivos es una gran oportunidad que todavía aquí en Perú no la estamos explorando y la estamos Mm, explotando mucho. mm. Si eso no funciona, porque es cierto de que a veces con una teleconsulta no estás tan seguro, hay factores de riesgo, visita domiciliaria. Ese debería ser el siguiente nivel de atención. Si la visita domiciliaria no es suficiente, derivo a un centro. ¿A qué centro? A un centro periférico. Y si no funciona ahí, ya a un especialista y a un centro, digamos, de mayor complejidad. Pero ¿cuál es el problema ahorita en este momento de pandemia? Actualmente, una visita domiciliaria de algún personal de salud es más riesgosa a que la persona simplemente se quede en casa. Tanto así que la campaña, Claro, por ejemplo, de vacunación de salud se suspendió porque suspendió. estamos en una etapa Claro. comunitaria y dicen, oye, ¿cómo yo aseguro que esa persona que va a ir vacunando de casa en casa llegue y no lleve el virus y por intentar No, sí, vacunar de total. Yo, moco con la yo, yo me abuelita lo estaba termine refiriendo contagiando? más, yo me O estaba sea, refiriendo más ya a una a etapa futuro, sí, sí, DC, definitivamente a DC, futuro ese post-COVID, podría ser el ¿no? camino. Sí. ¿Por qué no incorporar de una vez la tecnología ya a los sistemas de atención en salud? Juanca, Sin no sé, duda. en el caso del cáncer, que es tu especialidad, ¿cómo lo ves? Eso podría ser, no sé, medir la respuesta de un paciente, la progresión. Yo sé que necesitas otro tipo de herramientas, pero a ver, no me imagino un paciente que requiera hoy colocarse un anticuerpo monoclonal, necesita ir a la sala de infusión, yo lo tengo muy claro, pero ¿por qué no podríamos infundirle en el domicilio? ¿Por qué no podríamos aplicar drogas orales que existen? Tú lo sabes muy bien, drogas orales que prolongan la vida del paciente, aseguran su calidad de vida y enviarles esas drogas orales a su domicilio para que el paciente con cáncer que está inmunosupreso
no se tenga que trasladar a un centro de atención. ¿Tú cómo lo ves? Yo a responder un paso previo. O sea, yo he vivido en un lugar que no es Cuba, en el cual la atención primaria era privilegiada. Le hace centros ¿En de dónde, perdón? o postas, que es España. En, España, en España, ok. en España te mueves y la base de la medicina es la atención primaria de salud. Por eso existe la especialidad de medicina de familia. Los médicos de familia, que hacen sus 4 años de residencia como cualquier otro, pero se dedican a estar ahí, que en Cuba son los médicos comunitarios que incluso ellos, ojo, en Cuba no, los médicos comunitarios no hacen los 7 años de carrera, hacen menos tiempo, hacen 4 o 5 añitos y ya lo sacan porque son los finalmente esos médicos sin fronteras que van a Italia, médicos cubanos han llegado a otro lugar, son médicos que son formados exprofesamente para hacer como una especie de triadores o de triaje. Yo, en todo Eso es lo que yo decía, claro. todo el flujo que ustedes dicen me parece súper válido. El tema es de que si bien va a haber una inversión mayor en el sector salud, y me queda clarísimo, yo creo que la telemedicina se puede aplicar, pero todavía no para adminículos. O sea, yo lo que veo es de que se puede aplicar como una especie de fluxograma, un bot o una página, o si no directamente, una atención face to face con el médico de atención primaria. Es decir, yo soy paciente y consulto. Porque, mire, ¿sabe qué me está doliendo la cabeza? Y yo con 3 o 4 preguntas puedo saber o orientarme más o menos si esto puede ser una cefalea benigna o algo mayor, ¿no? Y si tengo dudas, le digo, mira, ¿sabes qué? Toma esta medicación y en 2 semanas volvemos a conversar. Si en 2 semanas sigue con el tema, entonces ya lo tengo que citar al paciente a mi centro de salud, le hago el examen físico y lo derivo a neuro o lo mando a hacer imágenes. O sea, yo eso sí lo veo mucho más aplicable que quizás la inversión en tema de bots o en tema de minículos, lo cual yo creo que caminamos hacia ello. Caminamos hacia ello. Eso es totalmente aplicable en la medicina general y creo que se va a tener que aplicar y vas a tener que y vas a de esa manera descentralizar pacientes de hospitales y por ende abarrotamientos que sabemos de que mucha gente, Pero mucha Juanca, ¿por qué no en la medicina oncológica? Ese es el preámbulo, te hago el preámbulo. Eso como médico, digamos, en mi opinión, como médico general, se podría Sí, de decir. atención primaria, sí. Sí, me Que quedó claro. Pero yo digo, en un paciente con cáncer, al final, en la consulta médica, tú tampoco lo puedes ver, digamos, el oncólogo no tiene ojos biónicos para poder ver si el paciente progresó o no. Lo puedes hacer por telemedicina. Hay colegas tuyos que hemos estado viendo en redes sociales que han estado haciendo telemedicina ahora en épocas de la emergencia, ¿no? Mira, yo creo que una vez hablado de mi opinión como médico general, te contesto en el tema de oncología, yo creo que sí es factible para determinados casos. Me explico. Ahora mismo en la consulta, vamos a poner cifras redondas. Uno puede ver un promedio de 20 pacientes. Te hablo tanto en la pública o en la privada, vamos a poner cifras redondas. De esos 20 pacientes, el 50% o quizás un poquito más son pacientes que están en controles. Esos pacientes que están en controles simplemente ya superaron el cáncer en la parte inicial y están en controles de 6, 7, 1 año, 2 años después de la enfermedad. Estos pacientes tranquilamente se les puede trabajar por telemedicina y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿todo bien? Si algún síntoma, no, ok, listo, te vuelvo a ver en 3 meses. O si tienes algún síntoma, ya te derivo a mi consulta o te mando un... ¿Correcto? Entonces, controles se puede manejar de esa manera. Siguiente grupo de pacientes que son los que están en tratamiento de mantenimiento. Hablamos de cifras redondas, cáncer de mama es una de las patologías más importantes y que más número tienen en el Perú. Y muchas de las pacientes con cáncer de mama, la gran mayoría son pacientes hormonodependientes, tienen tumores hormonodependientes luminales que están en mantenimiento con pastillas. Estas pastillas tranquilamente se pueden prescribir, se puede hacer una consulta y Se puede mandar a domicilio. se pueden mandar de forma delivery o inclusive si aún ahora no se puede establecer eso, pues podría hacerse que algunas aseguradoras públicas o privadas, en las cuales necesariamente tiene que ir el paciente porque está linkeado con su DNI, pueda permitir que un familiar suyo se acerque al establecimiento de salud, recoja las pastillas y lo derive. Si es que no se aplica lo que tú dices, la filosofía del delivery, que me parece una opción válida. De esa manera descentralizamos la consulta y dejaríamos solamente los pacientes en tratamiento oncológico activo. Le hace quimioterapia, le hace radioterapia, los cuales sí es necesario quizás ver un poco más, establecer un examen físico un poco mayor, y todavía llegar al punto de poner tratamientos en domicilio, ahí sí yo sí no estoy de acuerdo porque la quimioterapia... Tú dices durante la infusión.
A ver, los pacientes que están en tratamiento oncológico activo, yo pienso que sí deberían ser los que se vean en consulta. Ojo, Claro, pero ¿ese qué porcentaje sería de lo que has dicho? ¿Sería un hablamos de 30, un 20, 30%, 30%? un 30% de Bueno, pacientes. pero igual eso sería Listo, un gran 30%, avance. 7 de claro. cada 10 pacientes los puede ver por telemedicina. Te doy Y la Le razón. despachas a domicilio Es más, el es más, medicamento. te comento, mira, yo en el año 2009 empecé a hacer la oncología en España y en ese año se empezó a hacer un proyecto en el cual el oncólogo del hospital especializado iba a las postas a hacer consulta de controles. Yo como residente, conjuntamente con un asistente, nos íbamos a la posta que estaba cercana y en la posta veíamos los pacientes de controles y los pacientes que justamente necesitaban ese tipo de medicación de pastillas. De modo que filtrábamos al hospital a los que estaban solamente en tratamiento oncológico activo. Te hablo de hace 10 años atrás. Es, Imagínate, hace es- 10 años. Eso es 10 años. Eso es aplicable y ahora ya se puede avanzar, ya no necesariamente con la presencia física, sino también con la telemedicina, porque obviamente así evitas el factor de riesgo que es muchedumbre o contacto. Y es lo que va a pasar por eso. O sea, si miramos al futuro de la salud, evidentemente yo creo que la inversión en centros periféricos como las postas o los centros de atención primaria sería ideal, ¿no? Que ahí todos puedan estar. Pero eso evidentemente necesita mucha infraestructura, necesita inversión. Algo que se puede hacer ya y que el Estado ya debería estar haciendo y modificando las normas, modificando las leyes, preparando sus médicos y el sector privado también lo debería estar haciendo es empezando a migrar su mirada hacia un mundo en el cual la telemedicina se vuelva casi, no sé si, no el estándar, evidentemente el 30%, 40%, quizás en algunas especialidades sea el 100%. Un abdomen agudo, un cirujano no puede hacer teleconsulta quizás para controles, pero hay algunas especialidades en las cuales el 70-80% se puede manejar a través de teleconsultas. La pregunta es, ¿estamos preparados legalmente? ¿Estamos preparados No, tecnológicamente? ¿Estamos preparados con las capacidades, los médicos, para hacer consulta y hacer las preguntas adecuadas y lograr ese vínculo a través de una pantalla? yo creo que no. Y Yo por, creo que no, Juan. y por último, es si estamos realmente preparados mentalmente, porque muchos de nuestros colegas, como digo, con razones muy válidas, dicen no se puede reemplazar, hay algo irreemplazable que es el examen físico. Ok, Es que eso así era nos una enseñaron en política. la facultad. Exacto, sí, yo también creo en ciertos casos que es Claro. lo mismo. Ok, está bien. Ahora estamos en esta situación, en pandemia, en cuarentena. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le decimos a nuestros grandes maestros, al doctor Carcelén, al doctor Casas? ¿Qué le decimos que nos decían siempre tiene que haber un examen físico? ¿Qué le decimos? Mira, ¿No hacemos nada con Ya el no se paciente? puede. Ya No, la eso vida no hay, cambió, la no queda medicina otra, cambia. ya cambió, mira, La ya cambió. medicina cambia, claro. Todo cambia. definitivamente como José Carlos decía hace un rato, creo de que ante esas situaciones le metes fast forward, o sea, tienes que avanzar, tienes que tomar cosas que tenías en el cajón y que la tenías lentas, ahora por la emergencia y por esa situación de crisis tienes que avanzar. Y me parece que leíste el artículo también de Harari, el escritor israelí. Esto, ¿qué voy justamente? Y esto lo comento como una posibilidad y vamos a decirlo así como una especie de, sin confirmar, es muy posible de que, bueno, la telemedicina ahora ya se está aplicando en algunos hospitales, pero desde el punto de vista docente o para conversar algunos casos clínicos, ¿no? Pero no con el paciente. Yo creo de que lo que se va a venir, más allá de que puede ser un cambio legal, que eso puede ser en un santiamén, con decisión del gobierno o por decisión No, eso no demora un santiamén, del Juanca. puesto que ahora Lo sí. siento, ¿ah? Yo sé que tú trabajas en el Ministerio de Salud, pero eso no demora un santiamén. Mira lo que dijo José Carlos. Eso tomó 2 años, se creó una norma técnica que hoy no nos sirve. Pero te digo algo, eso yo creo que ha sido la situación antes del COVID, porque te digo, no puedo hablar más del tema, pero te comento de que es muy probable que tengamos ya el contacto del paciente en un centro de salud primario con un médico de atención primaria y conectado vía online o vía remota el especialista. No, Eso es, eso sería espectacular. eso es algo que quizás lo vayamos a ver en los próximos meses. Sí, o sea, hay pilotos de eso, hay pilotos, pero el tema es eh, cómo nos preparamos ante un escenario DC después del coronavirus, en Claro, el ante un cual, cambio, una por transformación del ejemplo, sistema. exactamente, y nos digan en mayo,
sale Vizcarra y dicen, bueno, vamos a ir saliendo por grupos, tales industrias van a poder salir, etcétera, pero el confinamiento se mantiene para todas las personas mayores de 75 años. Ok, ¿qué hago con mi papá que tiene consulta? ¿Qué hago con él? ¿No lo llevo? ¿Cómo hago? ¿Hago que el médico venga? No, teleconsultas. Va a haber Que se cosas que no se conecte. puede. Claro. Va a haber cosas que no se puede. Entonces, sí necesitamos rapidez. Y sí, yo también tengo mi escepticismo, como dice Angelo, después de haber visto cómo son las cosas, pero también veo algo que es muy interesante, que es un fenómeno, no sé si alguien ha escrito eso. Creo que los peruanos somos muy buenos apagando incendios, somos muy buenos improvisando, somos muy buenos, digamos, enfrentándonos a problemas que nos agarran así, digamos, desprevenidos y solucionamos y tomamos mejores decisiones bajo ese estrés, como lo estamos haciendo. Mm, Somos uno de los mm, países que mejor ha logrado hacer estas medidas contra el coronavirus. Pero somos pésimos planificando. Así Somos es. pésimos. Cuando tenemos tiempo, ah, uy, sí, no, y pasa por aquí la burocracia y Etapa se de entarjeta bonanza, el proyecto, la ¿no? etapa de bonanza En uno no cambio, se... cuando estamos en una emergencia, de pronto hay una ejecución máxima, el presupuesto, 100.000 soles más de un día para otro. Claro, porque es emergencia. Ahora, si no es claro. emergencia, ¿cuánto demoraría, no? 100.000 soles, perdón, 100 millones que se ha dado de un día para otro, ¿no? Entonces yo creo de que, como bien dije, la crisis nosotros la tenemos que ver como una oportunidad. Pero si nosotros tres la vemos y alguien más que escuche esto lo ve, bacán, pero no sirve de nada si el Estado y los decisores no ven esto como una oportunidad de hacer ese giro, ese cambio de 180 grados a la salud. Mayor Totalmente. presupuesto, mayor Y reconocimiento a los profesionales, mayor tecnología y mayor prevención. Creo que eso es totalmente. lo que tendríamos que Y hacer. te digo una cosa, José, a mí me parece que esto no es algo necesariamente peruano, ¿eh? Yo publiqué en mis redes ayer o hace 2 días un artículo de The New England Journal de si el mundo estaba preparado para la virtualidad en el healthcare. Y yo creo que no, el mundo, ¿eh? El mundo. Mm. Claro, países como en el que vivimos nosotros quizás estamos todavía un paso atrás y la transformación de la medicina y del sistema de salud, yo creo que es finalmente la gran conclusión de esta conversación, que a propósito vamos cerrándola porque se nos va a cortar otra vez la transmisión y ya la gente como se va a aburrir de escuchar, ¿no? Pero me parece que al final la conclusión que yo me llevo es DC means transformación, sin duda, del sistema de salud, de cómo atendemos a los pacientes, de telemedicina, de entrega de libre de productos, de ideas innovadoras, de modelos innovadores de atención que quizás transformen la manera como estábamos acostumbrados a hacer medicina, ¿no? Y como tú dices, eso implica, por supuesto, capacitación de profesionales, implica implementación de tecnologías y software, implica inversión millonaria, porque hay que hacerla para cualquier cambio, para cualquier transformación. Y lo más importante, para mí, y con esto cierro, implica la decisión de realmente hacer un cambio porque el sistema de salud cambie, mejore, se transforme y mañana más tarde no nos agarre, como tú dijiste al principio, otra pandemia con los pantalones abajo. Para mí ese es el aprendizaje como profesional de la salud y realmente espero que los decisores que están hoy, el nuevo ministro, el presidente, por lo menos lo piensen, por lo menos lo conversen, lo discutan y con eso yo me quedo tranquilo. Sí, bueno, ya estamos terminando, pero lo que yo le agregaría a lo que tú le has dicho, que además de la decisión o de la reflexión de los decisores, está en el cambio de chip de toda la comunidad médica del país. Total, total, total. Y de la Toda gente, de los transformación pacientes digital, también. exacto, toda transformación digital tiene que incluir un cambio de mentalidad y de forma de ver las cosas de los usuarios, de los pacientes y de los médicos. Si hay resistencia ahí, esto no va a funcionar. Tenemos que Porque te digo, retar el esa ejemplo que tú creencia, ¿no? pusiste, el ejemplo que tú pusiste, de, a ver, bueno, tu papá es médico, ¿no? Pero, no sé, hablemos de otra persona de la edad de tu papá, por encima de los 68 años. Vamos a poner el ejemplo de mi papá, si quieres, que él va una vez al mes al médico de todas maneras, porque tiene todas las patologías que te puedas imaginar, pero a ver que yo le diga, papi, no, y ahora te vas a controlar solamente por el iPad y ya no vas a ir al hospital. Difícil, No lo va a claro. entender, ¿me entiendes? ¿No? O sea, Hay que hacer un también va a haber una trabajo ahí, sí. resistencia de parte de los pacientes, es un tema de educación y de cambio de chip también en ellos, porque para ellos no va a ser fácil cambiar de ir a al consultorio, de sentarse con el médico,
de verle el mandil blanco a verlo por una pantalla. Va a ser diferente y va a ser Sin resistente duda, también, ¿no? Sobre sin todo duda. para los pacientes que tú dices que son justamente los crónicos, ¿no? O sea, finalmente los que ¿No? Y abarrotan los que tienen hospitales. cáncer, me imagino, también No, todavía más grave, ¿no? y lo meto en tema de crónico, ¿no? O sea, enfermedades crónicas, diabetes, EPOC, hipertensión, cáncer y demás, que finalmente coinciden con etapas cronológicas de mayores de 60, 70 años, que gente muy ortodoxa, muy clásica, que inclusive hasta tomaban como hobby ir al médico, ¿no? O sea, en España, por ejemplo, los pacientes iban a Claro, claro. literalmente por hobby, porque se encontraban con sus amigos ahí, conversaban y tenían una rutina diferente a quedarse en su casa hongueándose, Total, realmente, ¿no? total, total. Yo creo que más allá de lo que ustedes dicen, yo creo que si bien es cierto que esto antes no estaba no estaba seteado, no estaba en el top of mind de nadie, quizás de la parte de los decisores políticos, ahora por defecto va a tener que ponerse ya. El tema va a ser que la adaptación de esto, yo no sé si sea tan rápida desde el punto de vista de No, va a tomar un lo que va a tiempo, hacer. sin duda va a tomar un tiempo, años diría yo. Va a tomar, pero se va a tener que hacer y se va a hacer por una necesidad de emergencia porque tienes el tigre, lo tienes ahí atrás, ¿no? Entonces, ahí vas a tener que tomar decisiones rápidas y transformaciones rápidas, pero va a costar. Y otro punto que yo también sí veo, más allá de todo lo que estamos hablando de telemedicina y todo, es la irrupción o poner en relevancia y poner en valor quizás especialidades desde el punto de vista médico que no estaban tan bien valoradas, y hablo nuevamente de salud mental. O sea, salud mental yo creo que va a tener que ser transversal absolutamente para todos, sean pacientes o no sean pacientes, porque como decíamos al principio, ya la gente necesita ya, y no hemos hablado de ese tema, ¿no? Necesita salir porque Ya, muchas ya veces será para el próximo programa, hermano, porque ya se la nos gente, acaba el tiempo. la gente quiere salir y esto es necesario porque, sí, como tú dices, en otro programa lo podemos conversar, ¿no? Pero yo vuelvo a decirte, creo que la Ya telemedicina, me está sonando la alarma de que se va a acabar. no sé, pero bueno, la telemedicina para quedarse. Viene para quedarse definitivamente y quizás Sin duda. para otros centros, otras ideas como puede ser Doctus o algunas otras empresas que también brindan servicios a domicilio, que quizás el enviar el médico o enviar algo ahí a casa que no solamente los medicamentos, también puede cambiar el perfil. Total, También eso va a quedar. total. Oye, ha sido muy chévere hablar con ustedes dos. Yo pienso de los mejores profesionales que tenemos en el medio en el Perú, Juan Carlos y José Carlos. Y nada, espero que esto ayude a que la gente comente, que nos manden sus ideas, que nos manden sus comentarios y que empecemos a crear un cambio y una transformación. No sé cuándo nos volvamos a ver, porque esto fue así como de improviso y salió así como de una reunión de amigos, pero si hay una segunda oportunidad, nos va a encantar volvernos a conectar con ustedes. Gracias, José, gracias, Juanca, y Chao, muchas nada, gracias. nos vemos después de COVID. Nos No, vemos después nos vemos en después una del COVID. segunda ocasión porque esto da para más. Solamente una última cosa, Sin un duda. pequeño disclosure. Esto es netamente opinión propia de cada uno de nosotros, por si acaso. Ah, sin duda, Sí. sin duda, Sí, sin sí. duda. Solamente Eso sí. recordar eso como gran disclosure aquí para... Oye, Así, gracias a todos por habernos visto, los que se dieron el trabajo de Gracias. vernos los dos videos. Gracias y ahí esperamos sus comentarios. Chao. chao, Chao. cuídense. Coming soon. Nuevamente nos vemos. Chao.